insòlid, que no és el meu somni, tampoc, perquè ja tinc un altre, però ara... Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Bienvenidas de nuevo, bienvenidos a todos aquellos que estáis aquí presentes, bienvenidos también a los que os termináis de incorporar en redes sociales a través de YouTube o de la plataforma X, de todas las redes que tiene el Consorci de la Zona Franca. También bienvenidos a aquellos que nos estáis siguiendo en esta quinta edición de la Barcelona Women Acceleration Week desde RTV Play. Lo hemos escuchado en esta primera sesión inaugural, van a ser 3 días muy potentes con mujeres de alto nivel, con hombres también que tienen muchas cosas que contarnos. Hemos empezado hablando de que no hay democracia consolidada que se pueda permitir renunciar al 50% del talento y hemos hablado de la brecha de los sueños, nos lo comentaba Sonia Guerra, secretaria general de Igualdad de la Generalitat, y que limita a estas niñas a soñar, a proyectar su futuro. Es una terminología que ha recogido también María Eugenia Gay en esta primera ponencia, en esta primera sesión inaugural, y también Lluïsa Moret nos ha hablado de esta geopolítica actual que convulsa como está siendo, pues es necesario y obliga a establecer ecosistemas que pongan en valor a todas esas mujeres. Y hemos terminado con un mensaje muy potente de Lidia Sánchez, su secretaria de Hacienda, diciéndonos que las mujeres queremos mandar. Ya sin más, vamos a la segunda sesión de estas 15 sesiones que nos esperan a lo largo de estos 3 días. La primera va a ser B-Policies, Políticas para la Igualdad, el rol transformador de las administraciones. Va a moderar esta sesión Pere Navarro, él es delegado especial del Consorci de la Zona Franca. Endavant, Pere, todo tuyo. Muchísimas gracias. Buen día. Los de la inauguración nos han quitado una parte de nuestra mesa. Yo me acuso porque he formado parte también de la inauguración, pero bueno, yo creo que es muy interesante la mesa, la mesa virtual. Es muy interesante porque habla sobre todo del papel de las administraciones públicas o del sector público en el tema, en lo que hace referencia a los temas de igualdad de género. Bien, al sector público, pero se nos ha colado alguien del sector privado, incomprensiblemente, pero que también tiene mucho que ver con el sector público. Yo, si me permitís, voy a presentar a las personas de una manera muy breve, porque teóricamente, cazando estos códigos QR, sale todo el currículum de las personas que forman parte de esta mesa, que, como podéis imaginar, es un larguísimo currículum y además muy interesante. Pero, de manera muy resumida, Mireia Campmany es directora general de EPI, Industrias, Family, of Companies y vicepresidenta de PIMEC, es el sector privado ligado al público también, si me permitís. Ana María Sánchez es la jefa de la séptima sección jurídica noreste de la asesoría jurídica del Ejército de Tierra, allí presente. Marta Ferrés, alcaldesa de la ciudad de Sabadell, vecina de mi propia ciudad y a pesar de ello amiga. Carles Ruiz, también exalcalde de Viladecans, también amigo y actualmente presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Y Esther Pujol, que es directora de Desenvolupament Social y Econòmic en el área metropolitana de Barcelona. Voy a hacer una serie de preguntas, pero como esto no es un debate electoral, se puede responder o se puede crear
un poco de conversación. Pero a Mireia Campmany yo le quería preguntar ¿qué papel tiene la PYMEC en el diálogo social, ¿no? Porque antes hemos dicho que hay mucha relación entre lo público y lo privado, y en este caso vosotros y vosotras como PYMEC estáis incorporados en este diálogo social. Sí, a ver, de entrada, gracias por invitarme en esta mesa, que precisamente cuando me invitaron y viendo el título pensé, se han equivocado. A mí como vicepresidente de PYMEC no sé si ¿no? Y no, me dijeron que sí, que adelante, y pensé, pues perfecto, porque tenemos tema. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que nosotros como agente económico y social más representativo de las pymes, de las micro, pequeñas y medianas empresas y personas autónomas de Cataluña, participamos en el diálogo social, patronales, sindicatos, pero además diálogo social muy amplio porque estamos en muchísimas mesas que pueden ser en Cataluña más de 1.000 mesas. Es verdad que hay algunas referentes, como es el Consell de Relacions Laborals, que es donde ahí aportamos nuestro acompañamiento a todo lo que es las políticas de igualdad de género en la empresa. Pero yo quería, sobre todo, en este acto y con el título del rol transformador de la administración pública, me voy a salir un poco del tema del diálogo social, porque nosotros hemos realizado 2 estudios, 2 informes, uno en el 2023, que precisamente da respuesta a ese rol transformador de la administración pública desde la perspectiva nuestra como patronal y con una comisión Mujer Empresa que vela, en este caso, no solamente para empresarias y directivas, sino para todas las trabajadoras en general. Entonces, hemos hecho 2 informes. Uno es la aportación de la mujer a la economía española. Este lo hicimos en el 2023 y ahí pusimos de manifiesto que si incorporamos en el cálculo de esa aportación a la economía el trabajo no remunerado del hogar y de los cuidados, pasábamos a tener una aportación del 43% al 52%. En ese momento decimos, pues si aportamos en igualdad, nos gustaría recibir en igualdad. Es verdad, es decir, estamos recibiendo en igualdad y entonces ponemos el foco en los fondos Next Generation, que son los que están en estos momentos desde el COVID, ¿no? Intentando reactivar toda la economía en Europa en general y en el mundo en total. Este segundo informe lo presentamos mañana y es el impacto de los fondos Next Generation en clave de género. Y ahí es donde realmente nosotros pedimos, ¿no? Pensamos, ostras, aquí sí que la administración, y es una administración muy amplia, realmente tiene el papel, ese rol transformador, puede hacer este rol transformador, de manera que los fondos Next Generation, que vienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene 4 ejes, el de transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial, igualdad de género, ostras, nos va a devolver de alguna manera esa perspectiva de género. Entonces, hemos hecho este informe que se presenta mañana y hay 4 datos. Del total de 161.000 millones de euros que tienen los fondos Next Generation, los PERTEs, porque nos vamos a focalizar en los PERTEs, en los planes, los proyectos estratégicos de transformación y recuperación económica. Estos PERTEs hay en total aprobados en España 12, 9 son del sector industrial, que ya hemos dicho, sector industrial, orientación mayoritariamente masculinizada, y 3 de sector social y salud. De los 44.000 millones asignados a PERTEs, el 90% van a los sectores industrializados y 3 a los de salud y social. La ocupación que se estima va a ser un 63% dirigida a los hombres y un 37% a las mujeres. ¿Esto qué significa? Que realmente el poner en marcha las estrategias de los PERTEs, si no se ponen medidas de supervisión y evaluación, vamos a estar incrementando la brecha, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de todos estos datos, estamos viendo que en estos momentos esto realmente, ese rol transformador que pedimos a la Administración que lidere, en estos momentos no se está llevando a cabo. Entonces, nosotros pensamos que todos aquí somos responsables de toda esta recuperación económica que tenemos entre manos.
Administración seguro, empresas también y sociedad en general. Y como dice mi compañera, la presidenta de Dona y Mujer y Empresa de PIMEC, María Teixidó, ella dice los fondos Next Generation son la hipoteca que estamos dejando a nuestros hijos e hijas con el objetivo de tener un futuro más sostenible, más digital, más cohesionado y más igualitario. Por lo tanto, por favor, pongámonos todos. Nosotros hemos hecho una herramienta que intenta medir y evaluar todo este impacto para que realmente sean efectivos estos fondos. Por lo tanto, rol transformador lo necesitamos. Muchas gracias. Ahora, gracias. Le quería hacer una pregunta a Ana María Sánchez. Pero yo antes quería hacer una reflexión a la hora de presentar esta mesa de debate, que es que hemos avanzado mucho en el sector público, que en los temas de igualdad pues ya hace mucho tiempo que se hacen listas paritarias, etcétera, etcétera, pero la subsecretaria de Hacienda me ha tirado todo esto por el suelo diciendo que en las zonas francas la mayoría todavía están presididas por hombres, ¿no? Pero bueno, intentaremos remediarlo próximamente. Pero aquí en mis notas tengo que, y si hay algún sector masculino, son las Fuerzas Armadas, históricamente, tradicionalmente, ¿no? Pero aquí en mis notas tengo que en 1989 se produjo la incorporación de la primera mujer a las Fuerzas Armadas. Pero resulta que España se ha situado entre los países con mayor número de mujeres en la OTAN. Y no sé si nos puedes explicar cómo ha sido esta evolución desde el año 89 hasta ahora para que seamos uno de los países mejor representados desde el punto de vista de género en la OTAN. Bueno, en primer lugar, buenos días y agradecer al consorcio y en tu persona la invitación y la oportunidad de estar presente aquí hoy al Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas en general. Efectivamente, como bien dices, en el año 1989 ingresa la primera mujer en nuestras Fuerzas Armadas, la hoy general Patricia Ortega, y efectivamente la evolución de la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas de nuestro país yo creo que constituye un ejemplo bastante gráfico de cómo esas políticas para la igualdad pueden remover los obstáculos y garantizar la efectividad no solamente formal sino también material del artículo 14 de la Constitución. Por hacer un poco de historia, si me lo permitís, muy brevemente, porque yo creo que clarifica muy bien cómo se produce esa evolución. En el año 1987, por primera vez una mujer intenta ingresar, haciendo las pruebas de ingreso, evidentemente. O sea, lo que intenta hacer es presentarse a las pruebas de ingreso para incorporarse a la Academia General del Aire, que es la Academia de los Oficiales del Ejército del Aire en nuestro país. Se le dice que no puede hacerlo porque no se ha desarrollado un artículo de la ley que en aquel momento estaba en vigor, la Ley de Criterios de la Defensa Nacional de 1980, porque no se había desarrollado un artículo que era el que preveía las formas o el desarrollo en el que se iban a concretar las formas de la participación de la mujer en la defensa nacional y, por lo tanto, no puede presentarse. Inicia un periplo judicial en la vía contencioso-administrativa. Las primeras sentencias le dan efectivamente ese argumento, pero también utilizan otros argumentos como que las infraestructuras militares no estaban adecuadas para las mujeres, que probablemente la actividad que lleva a cabo en combate el Ejército del Aire tampoco estaba claro que pudiera ser desarrollada por una mujer, hasta que en el año 91 el Tribunal Constitucional le dan, si me permiten la expresión, un pequeño tirón de orejas al legislador y le dice que ya está tardando, ¿no?, en desarrollar ese precepto de la Ley de Defensa Nacional y que tiene que promover la remoción de los obstáculos para la igualdad. Pero las Fuerzas Armadas no somos algo ajeno a la sociedad, estamos integradas y representamos a la sociedad española. Y en esos años, las que ya tenemos una edad, recordamos que se empiezan a poner en marcha esas políticas de igualdad y en el año 83, se crea el Instituto de la Mujer. En el año 87 se aprueba el primer plan para la igualdad de oportunidades para las mujeres, que dice que las administraciones públicas tienen que garantizar la igualdad. Y como consecuencia de ello, en el año 88 se permite el ingreso de las mujeres en las Fuerzas Armadas, pero no de forma plena. Solamente se permite el ingreso en lo que se denominan los cuerpos comunes. Yo pertenezco a los cuerpos comunes, el cuerpo jurídico, el cuerpo militar de intervención, el cuerpo de sanidad. Fíjense, en todos esos cuerpos lo que se solicita o lo que se exige es una licenciatura. ¿Qué presencia de mujeres, lo hemos hablado antes, había en la universidad? Pues las mujeres universitarias ven una opción profesional en las Fuerzas Armadas.
Al año siguiente se produce una modificación en la normativa de personal de las Fuerzas Armadas y ya sí que se permite el ingreso de todas de las mujeres en todos los cuerpos que componen al ejército. Pero sigue habiendo una limitación. No podemos ir a determinados destinos, por ejemplo, a submarinos. Y hay que esperar al año 99 para que la nueva ley de aquel año de personal de las Fuerzas Armadas permitan a las mujeres ingresar en cualquier tipo de ejército, en cualquier tipo de cuerpo de los que componen los ejércitos y les permite acceder a cualquier tipo de destinos. Por lo tanto, esa sería la igualdad formal, esa fase de incorporación. Ya hemos garantizado el derecho al acceso, pero como hemos venido oyendo, yo creo que en la jornada inaugural se ha puesto de manifiesto, no nos basta con una igualdad formal, necesitamos una igualdad material. Y entonces iniciamos la segunda fase, que es la fase de integración. Necesitamos políticas que garanticen la permanencia y la promoción profesional de la mujer en las Fuerzas Armadas. Y ahí pues, tenemos un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2005 que aprueba una serie de medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, que brevemente pues, aprueban una serie de medidas tales como la creación de un observatorio, de lo que hoy se denomina el Observatorio de Igualdad, que es un organismo que controla, que asesora, que supervisa la aplicación del principio de igualdad dentro de las Fuerzas Armadas. Se aprueban medidas como, por ejemplo, la creación de centros de educación infantil en establecimientos militares, una modificación del régimen disciplinario, por ejemplo, también no es que no existiera la figura del acoso sexual, pero claro, era una ley hecha para hombres, que eran los componentes de las Fuerzas Armadas, no había acoso sexual a mujeres porque no había mujeres simplemente. Y se aprueba también una medida que yo creo que es muy importante, que es la que garantiza la presencia de las mujeres en las juntas de evaluación, que son los órganos que supervisan la trayectoria profesional. Y luego, como no puede ser de otra manera, pues la ley de 2007, la ley para la igualdad integral, la ley integral de igualdad, también es de aplicación a las Fuerzas Armadas. Y a partir de ese momento, pues todas las medidas que se aprueban a nivel público relativas a la protección de la maternidad y la paternidad, de la conciliación, vida familiar, vida profesional, se aplican en las Fuerzas Armadas, no somos algo ajeno a la sociedad. Y yo creo que ahí finaliza esa etapa de integración. Y a la pregunta que tú me hacías de nuestra presencia de mujeres a nivel de los países de la OTAN, pues tenemos el resultado que tenemos, yo creo, cuantitativo, como consecuencia de esas políticas que se han venido desarrollando desde el año 88. Hay una presencia femenina en nuestras Fuerzas Armadas del 13,2%, puede parecer pequeñito, pero la media de la OTAN es un poquito inferior, es decir, estamos por encima de la media, pero sobre todo lo que tenemos que valorar es que no llevamos ni 40 años de presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, por lo tanto nuestra evolución ha sido muy importante. Hay países como Estados Unidos, Hungría, que están en torno al 20% de presencia femenina, pero son países que ya incorporaron a las mujeres en sus Fuerzas Armadas después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, como digo, llevamos 37 años de presencia femenina. Entonces, yo creo que realmente nuestros datos son muy positivos, pero sobre todo consecuencia de esas políticas, ¿no? de esas políticas públicas, que es el tema del panel, que son los que nos han traído hasta aquí. Muchas gracias. De hecho, no hace mucho teníamos aquí al responsable del próximo submarino, Narcís Monturiol, y ya nos decía que en la dotación del submarino ya había mujeres. Ahora sí. Ahora sí. Marta Farrés, alcaldesa de Sabadell. Hay algo que no se conoce mucho, pero yo fui el primer concejal de promoción de la mujer de Terrassa. Algo pero me hicieron el encargo, hace unos cuantos años de esto, porque ya en aquel momento veíamos que había entidades y que había una situación y que, con respecto al tema de la igualdad de género, pero que quizá el mundo local era el mundo donde más se estaba en contacto con estas realidades. Yo quería preguntarte si, desde el mundo local, hoy, en una ciudad como Sabadell, de más de 200.000 habitantes, de la región metropolitana, ¿qué falta por hacer, qué estáis haciendo y qué experiencias estáis realizando para llegar a este objetivo de la igualdad de género? Bien, pues buenos días a todos. Saludar también a Pere, aunque sea de Terrassa y yo de Sabadell. Como decía antes, somos muy buenos amigos y lo llevamos los dos fantásticamente bien. Es un placer estar con todos ustedes.
Antes decías, no sé qué hago aquí. Mira, yo te diría que la administración local somos las pymes de la administración pública, ¿vale? Con lo cual estamos absolutamente en sintonía. También saludar al resto de la gente que nos acompaña. Mira, Pera, yo creo que en el mundo local es cierto, ¿no?, que es de todas las administraciones es donde al principio, ¿no?, es más fácil o tendría que ser más fácil, ¿no?, trabajar en esa igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, no hemos tenido que pasar por ese periplo, ¿no?, que nos contaba, ¿no?, en las Fuerzas Armadas. Y es verdad que si miramos los datos de las administraciones locales, básicamente las administraciones locales son administraciones muy feminizadas, ¿ya? ¿No? Es decir, una gran parte de los funcionarios que hay, de las funcionarias que hay son mujeres. Pero sí que es verdad que, como en otros ámbitos, y también lo comentabais, ¿no?, nos pasan tres cosas, ¿no? La primera, que son administraciones muy femeninas, pero en pocos cargos de responsabilidad mujeres. Es decir, eso es una constante, ¿no?, que antes también comentabais en la mesa anterior, que se da y se da constantemente y en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, sigue faltando ese empuje en ese campo, ¿no? Segundo, hay un claro ejemplo, ¿no?, y en la administración local lo vemos mucho, que aquí lo hemos pasado un poco de puntillas, que es el tema de la conciliación. Es decir, ahí es un tema vital que yo creo que nos encontramos en las empresas y nos encontramos en las administraciones y nos encontramos, dejármelo decir, también en la política, ¿no? Aquí hay gente que también habéis estado en política y también lo sabéis, ¿no? Es decir, en el momento en que las mujeres decidimos ser madres, bueno, ahí hay un punto de inflexión y eso hay que decirlo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado en mujeres con trayectorias increíbles, ¿no?, que cuando llegan en ese momento, pues esa trayectoria se para, ¿no? Y aunque hay leyes, pues que evidentemente, antes lo decíais muy bien, aunque hay leyes que estamos potenciando para que eso no ocurra, es verdad que entre que haces la ley y eso se acaba normalizando y acaba pues ya desapareciendo, pasa un gap de tiempo importante, ¿no? Con lo cual yo eso también lo quiero centrar porque creo que es una parte muy importante del problema, ¿no? Y en tercer lugar, y antes lo preguntaba, para responder la pregunta, ¿no?, pero decías, en las administraciones locales, ¿qué podéis hacer? Bueno, somos las que estamos más en contacto con la ciudadanía, ¿no? Después somos capaces de detectar muy rápido dónde hay talento y de detectar muy rápido también qué es lo que necesitamos. Y somos relativamente fáciles a la hora de adaptarnos. No somos grandes ministerios, no somos grandes corporaciones, que hay veces que son transatlánticos, que cuestan mucho de mover, ¿no? Y en eso pues tenemos esa flexibilidad para podernos adaptar, ¿no? Y de hecho yo creo que todo el mundo local en ese sentido lo ha ido haciendo, ha ido creando grupos también en colaboración con la empresa privada, ¿no?, para tratar esos temas, para buscar políticas, para incidir, para hablarlo, para buscar referentes, ¿no? Cuando antes decían no hay ninguna presidenta del gobierno, yo todavía ahora pregunto, yo llevo de alcaldesa 6 años, soy la primera alcaldesa en Sabadell justo hace 6 años, es decir, algo no funciona, ¿no? Digamos que hemos tenido que esperar tanto tiempo, ¿no?, para que haya municipios, ¿no?, que todavía no tengan mujeres alcaldesas o que no tengan pues referentes en su máximo nivel pues femeninos, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo todavía hoy cuando vienen grupos de escolares les pregunto, ¿quién quiere ser alcaldesa en esta ciudad? Y la mayoría son chicos, es importante. Después digo, ¿quién le gusta mandar? Y luego las chicas ya nos animamos, ¿no?, porque nos gusta mandar y decimos que sí. Pero no interiorizamos, ¿no?, que eso significa mandar, ¿no? No interiorizamos esa parte, ¿no? Y eso yo creo que el mundo local es un referente muy potente en ese sentido, ¿no?, para poderlo hacer. Y nos pasa también, lo decía antes, en política, y no quiero dejarlo de lado porque yo al final soy alcaldesa, pero más allá del mundo local pues me dedico a la política, ¿no? Y eso sigue siendo un elemento importantísimo a la hora, por ejemplo, aquí hay muchas que estáis en el mundo local, pues de hacer listas electorales, de buscar mujeres. Está la ley hecha, cuesta, es decir, cuesta ir a una persona de tu municipio, ¿no?, que es potente y decir, oye, vente aquí, involúcrate. Yo creo que eso es clave también, ¿no?, buscar espacios en diferentes ámbitos donde tengamos referentes y que los ocupemos. Ese para mí es el principal reto para luego poder estar en el mundo de la empresa, estar en el mundo de la administración, estar en cargos de responsabilidad, ¿no? Y esa parte todavía cuesta, es decir, todavía cuesta mucho esa parte pues, de buscar referentes en diferentes ámbitos. Yo creo que eso es crucial pues, podernos, y por eso animo mucho, ¿no?, a las mujeres de decir, oye, tenemos que invertir una parte de nuestro tiempo estando en espacios estratégicos donde se toman las decisiones. Eso hay que estar. Y hay que hacer casi una militancia de eso, ¿no? Es decir, oye, hay que concienciarnos colectivamente de que nos merecemos y debemos estar en esos espacios, porque por más leyes que hagamos, si no ocupamos esos espacios, esas leyes no se acaban revirtiendo en políticas reales, en mujeres que dan ese paso hacia adelante, pues no lo conseguiremos, ¿no? Y después un último elemento que yo creo que también es importante del mundo local, y creo que en eso podemos ayudar, es a volver a poner de moda el feminismo. Es decir, estamos en un momento que hablar de feminismo hay en algunos ámbitos donde se cuestiona, ¿no?
¿no? Donde parece que eso no esté de moda, y yo creo que eso hay que volverlo a poner en agenda. Y si me permitís, pues interpelar mucho, ¿no? de que eso al final nos ayuda a todos. No hablamos de feminismo como si solo nos interpelara a las mujeres, y no es verdad. Es decir, al final la igualdad nos interpela a todos y vivimos todos mejor. Es decir, si queremos políticas de igualdad es para vivir todos mejor, todos y todas. Es decir, ellos, ellas, todo el que se sienta interpelado en esto, ¿no? Porque al final el hecho de que durante mucho tiempo no hayamos estado, aparte de evidentemente, antes lo decía y se lo comparto al 100%, ¿no? El 50% de talento que a lo largo de la historia se ha perdido. Yo siempre hago, cuando haces volar la imaginación, dice, ¿dónde estaría la ciencia si la mitad del talento pues, se hubiera aprovechado, ¿no? ¿Dónde estaríamos a nivel matemático? ¿Dónde estaríamos a nivel político, ¿no? Porque realmente se han perdido muchísimas oportunidades. Y eso hay que volver a interpelar a la gente y decir, oye, esa parte es importantísima, pues que veamos que no es solo para beneficiar a unas cuantas, sino que sobre todo para beneficiar a todos los colectivos. Y creo que en eso pues la administración local, que como os decía, somos el primer estandarte que tenemos en el territorio, pues podemos crear fácilmente esos referentes, ¿no? Y buscar esa gente pues que pueda tirar del carro, ¿no? Y en clave pues gobiernos locales, yo creo que, hombre, que tú estuvieras en esa responsabilidad hace unos cuantos años, pues demuestra cómo de pionero es el mundo local siempre, ¿no? Siempre es el que da ese paso hacia adelante, ¿no? Principalmente porque tenemos la presión de la ciudadanía. Yo creo que eso es interesantísimo para moverse, pero además porque tenemos esa capacidad de movernos y de con poquitas cosas empezar, ¿no? a trabajar, ¿no? Y poder irlo haciendo. Yo creo que el mundo local en eso hemos avanzado. Es verdad que, como os decía, ¿no? Tenemos ya cada vez más alcaldesas, tenemos cada vez más gente en esos ámbitos de responsabilidad, pero sí que es verdad que todavía nos falta un pasito más, ¿no? En poderlo, casi ya no tener ni que pensar en ello, ¿no? Porque ya tendría que salir como de natural, y todavía tenemos que pensar en ello cuando diseñamos políticas públicas, pues ponerle esa óptica para no defraudar y para no dar pasos hacia atrás. Gracias. Carla Ruiz. Él también ha sido alcalde de Viladecans unos cuantos años, por lo tanto está muy impregnado de las políticas locales, pero ahora tiene otra responsabilidad, que es presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, que también es un sector muy masculino, también el de los ferrocarriles, y quería preguntarle, bueno, pues, ¿qué hacéis desde Ferrocarrils para intentar introducir la cultura de la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, etcétera, en un sector que, como decía antes, es muy masculino, ¿no? Pero que seguramente va evolucionando también? Sí, está evolucionando y Pera, me acabo de dar cuenta de una cosa, que tenemos una trayectoria muy paralela, ¿eh? Porque yo en el 91 también fui concejal de la mujer, entonces no existían las políticas de igualdad, ni tampoco había mujeres en el pleno, pero yo creo que lo significativo era que en un cartapacio municipal se incluyera ya esa responsabilidad dentro del conjunto de tareas. Carlas ha tenido el valor de decir en qué año era eso, yo no. Sí. Entré muy joven, como tú. Realmente sí que el sector de ferrocarriles es un sector muy masculinizado, era un sector muy masculinizado, ¿no? Tiene que ver también, por un lado, nosotros tenemos 4 tipos de áreas de empleo, ¿no? Lo que es todo el sistema operativo de funcionamiento de los ferrocarriles. Por cierto, que hasta hace un tiempo estábamos asimilados, el personal de ferrocarriles estaba asimilado también a los estatus del ejército. Es decir, una responsable administrativa, un capa administrativo, era un alférez en caso de movilización y, por tanto, de alguna manera era una puerta por la cual ya las mujeres entraban o hubiesen entrado en el ejército. Es realmente un sector muy masculinizado. Como decía antes, tenemos una parte que es toda la parte operativa, maquinistas, agentes de estación, etcétera. Otra parte que son los talleres, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las infraestructuras y del material. Otra más de los servicios centrales y administrativos, y luego también Ferrocarriles de la Generalitat tiene una singularidad, que es que tenemos un sector turístico también, ya que somos propietarios de 6 estaciones de esquí en el Pirineo, porque los forfés es un título de transporte y, por tanto, nosotros movemos a la gente de pueblo a pueblo y de abajo arriba de la montaña para que puedan esquiar también. Eso hace que seamos una empresa muy diversa y que, por tanto, tengamos que tener estrategias diferentes. Seguramente en la montaña, en las estaciones de esquí, tiene más que ver también con gente más joven, con sectores más cercanos también al territorio, y puedes tener más facilidad
para esa participación de la mujer. En talleres es dificilísimo, venimos de una tradición y de un sector profesional donde está muy masculinizado, y ocurría lo mismo con Hipodora, salvo en la época de la República, el final de la República, que hubo una presencia también muy importante de mujeres en el sector del ferrocarril, lógicamente porque los jóvenes estaban luchando, estaban en guerra, prácticamente ha sido un sector siempre muy masculinizado. Nosotros hemos hecho muchas cosas en ese sentido, aparte de tener el plan de igualdad. Hoy la compañía estamos ya en un 33% en su conjunto de trabajadoras, de mujeres trabajadoras dentro de la compañía, incluso en lo que son agentes de estación y maquinistas estamos casi al 40%, por tanto es un porcentaje muy alto en un sector que era muy difícil. Hay otro aspecto que es importante, que es el tema más de talleres, y ahí yo creo que hay una estrategia que está teniendo su efecto, que es trabajar con la formación profesional dual, que significa poder introducir jóvenes en este sector, enseñarles cómo funciona nuestros servicios, nuestra empresa, pero también está posibilitando que nos demos a conocer y que a través de la enseñanza dual estén participando mujeres en la formación dual. De hecho, en estos momentos en talleres, si no recuerdo mal, la mayoría de alumnos que tenemos en formación dual es precisamente de formación profesional, son mujeres, en un 60-40, si no recuerdo mal. Por tanto, son muchas las estrategias que hay que hacer, pero lógicamente lo primero era fijarse el objetivo, ese objetivo, y hace tiempo que a través de los planes de igualdad la compañía los fijó, y que a partir de ahí hemos conseguido evolucionar en estas cifras, ¿no? De un sector que realmente hace unos años era muy masculinizado, a tener un 30 y pico % de mujeres ya en el conjunto de la empresa, a tener casi un 40% en lo que son agentes de estación y maquinistas, en todo lo que es el sistema operativo, y lógicamente también con la presencia de la formación profesional dual, hacer atractivo este sector y darlo a conocer, porque necesitamos también que los jóvenes se incorporen a nuestra compañía. Estamos participando en el Saló de Enseñament, recientemente en la Fira de FP del Baix Llobregat, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante de divulgar, de traer también jóvenes a nuestros centros de trabajo para que puedan ver in situ cómo realizamos nuestras operaciones, para intentar promover esa formación y para intentar promover los estudios que tengan que ver con todo el conjunto de materias que nosotros necesitamos, que son muchas. Hace poco la Consellera de Territorio y la Consellera de Educación han firmado un protocolo en la Generalitat para poder hacer un esfuerzo desde el sector ferroviario, ayudar a la Generalitat a hacer un esfuerzo importante por promover vocaciones en el sector, porque necesitamos gente en todos los perfiles. Y por tanto, es difícil pensar que en sectores que se denominan STEAM, que es más difícil que las mujeres participen, como bien habéis dicho, es muy difícil pensar que en un momento como el que tenemos ahora, donde necesitamos hacer un esfuerzo tecnológico e industrial muy importante, renunciemos a una parte del talento, a la mitad del talento, ¿no? Hay quien dice, no, es que a las mujeres no les gustan tanto estas cosas. Bueno, a ver, yo estudié ciencias políticas y estudios humanísticos y soy un negado para las matemáticas, y eso no significa que a los hombres no nos guste las matemáticas, simplemente, pues como en todo, habrá mujeres que les gustará más. Yo conozco muchas ingenieras, bueno, de hecho en la compañía tenemos muchas ingenieras, muchas personas que vienen del sector técnico y que hacen su trabajo con igual calidad o más, en algunos casos, que los hombres, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema de vocación, de intentar poner modelos también, presentar modelos que puedan servir como imagen a estas nuevas generaciones. Nosotros trabajamos mucho en las campañas de publicidad con mujeres a la hora de promocionar los empleos de maquinista, de agente de estación. Hicimos una medida también que fue influir en el Gobierno de la Generalitat en la redacción de la ley catalana de ferrocarril, para que hubiera también medidas de discriminación positiva para el acceso de las mujeres a este tipo de empleos, y por tanto creo que esta labor conjunta en diferentes aspectos es lo que está propiciando que haya un incremento sustancial en una empresa y en un oficio que era muy masculinizado a una empresa que cada vez más tiene más
cuotas más elevadas de igualdad. Hacemos también una formación importante de concienciación dentro de la empresa. Tenemos más de 900 personas formadas en su conjunto, de los 2.200 trabajadores que tiene la compañía, para poder abordar y para poder ayudar en materia de tolerancia, en materia de violencias. Nosotros consideramos que nuestras estaciones, nuestros espacios, nuestros trenes han de ser espacios seguros, y espacios, por tanto, donde puedan tener apoyo a aquellas personas que se sientan de alguna manera victimizadas, y, por tanto, creemos que no solo tiene que ver con la capacidad de formación, con la capacidad de acercar personas jóvenes a estos empleos y en concreto mujeres, sino también con el conjunto de la compañía, ¿no? Trabajar sobre la base de la igualdad de género, sobre la base también de la tolerancia cero en violencia machista, y por tanto eso significa una labor muy importante de cultura interna, de trabajo interno conjunto de todas las personas, ¿no? Pienso que es lo más importante. Normalmente, ahora hay menos, pero al principio del acto habían más hombres aquí sentados, ¿no? Y decía, mira qué bien, un acto que es un acto sobre feminismo, sobre igualdad, pero no son solo mujeres. Se ha reducido un poquito, pero sigue habiendo muchos hombres, ¿no? Yo creo que realmente, como ya se ha dicho aquí, es una labor que hemos de hacer entre todos, porque sería, si no, como que en una conferencia o en un espacio para hablar de sanidad solo fueran los enfermos, ¿no? Realmente nos compete a todos, es un tema de concepción de la sociedad, de concepción de una sociedad con más oportunidades para todos, con más justicia social y con más derechos, y por tanto es una responsabilidad del conjunto de la compañía, en nuestro caso, pero entiendo también que del conjunto de la sociedad trabajar en este aspecto. Muchas gracias, Carles. Finalmente, Esther Pujol, yo sé que no has venido a hablar de tu libro aquí, sino que eres responsable del área metropolitana, pero aquí tengo apuntado que tienes un libro. Coautora de un libro que habla de Imbatibles, la edad de las mujeres, en el que dedica un capítulo a las mujeres que quieren asumir puestos de decisión. Sí. Y esto liga mucho con nuestra subsecretaria de Hacienda, que ha dicho muy claramente que las mujeres tienen que mandar. Sí. Y aquí la alcaldesa, pues, esto lo tiene muy claro. Sí. ¿Qué falta para que las mujeres puedan mandar en el mejor sentido del término, en este caso en las administraciones públicas, ¿no? Sí. Cuando efectivamente yo quería comentar el tema de Imbatibles en el capítulo dedicado a los puestos de decisión, de mujeres en los puestos de decisión, porque valía tanto la analogía, tanto en el ámbito privado, dado que venía Mireia, y por lo tanto también quería hacer un guiño a Mireia, como en el ámbito público y muy especialmente también en la medida que Ana María pues intervenía, ¿no? Carlos no ha comentado una cosa, que él tiene una de sus manos derechas, justamente es una directora, que es una directora mujer, y esto también ya dice mucho de la trayectoria de Carlos. Falta muchas cosas, la verdad es que falta muchas cosas. Me ha encantado también la intervención de Marta, de la alcaldesa, porque realmente ha puesto el punto sobre las sillas de los temas. Pero sobre todo nosotras, las mujeres en general, ya debe haber salido aquí y va a salir seguramente los próximos días, no estamos habituadas a mandar, no estamos habituadas, no nos asociamos al poder. Pensamos que cuando llegamos a puestos de decisión públicos o privados, empresas públicas o empresas privadas, pensamos que hemos llegado porque las estrellas se han aliado. Nada más, esto no es así, o sea, no se han aliado las estrellas, pero realmente no tenemos referentes, realmente nos hemos educado tradicionalmente en el ámbito privado y por lo tanto tenemos una laguna, por decirlo de una manera, que nos impide de entrada plantearnos que realmente queremos llegar a este puesto de decisión público o privado. Aparte, arrastramos lo que se llama el síndrome de la impostora, es decir, no creemos en nuestra propia trayectoria profesional o currículum, etc. Por tanto, yo diría que hay que hacer un primer ejercicio, permitidme la palabra, de empoderamiento, de autoconocimiento, para decir, si tú quieres realmente entrar en un puesto de decisión y mandar, porque no es lo mismo tener el poder que ejercer el poder. Es muy diferente. Y esto no funciona. Es decir, tenemos el poder en muchos casos, pero no lo estamos ejerciendo o no lo sabemos ejercer. Con lo cual, hay que dar pistas y hay que dar, sobre todo, sí, tips, habilidades y redes, importantísimo, para poder ejercer el poder. Por lo tanto, primero yo te diría que un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de empoderamiento importantísimo,
Importantísimo también el formar parte de redes formales e informales y finalmente, sobre todo, la práctica de lo que nosotros llamamos la sororidad. Antes Marta decía de transformar realmente el feminismo, ponerlo de moda. Yo creo que aquellas que hemos sido feministas siempre lo hemos sido, pero ahora más que nunca se necesita efectivamente una defensa muy férrea de este feminismo transformador, en tanto que nosotros no somos un colectivo, somos el 50% de la población, el 50% del talento de la sociedad y que por lo tanto necesitamos evidentemente estar ahí, y cuando digo estar ahí es estar en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente en estos puestos de decisión. Yo también te diría que el tema de las redes es importantísimo y el dar autoridad a las mujeres. Carlos la ha dado a una mujer en su presidencia ahora o cuando eras alcalde de Viladecans. En mi caso, cuando yo fui alcaldesa durante 8 años de Tiana, mi número éramos una fotografía potentísima. 1, 2 y 3 éramos 3 mujeres. Yo quería que el 4.º puesto fuera para una mujer, pero la ley de igualdad no me dejaba. ¿Vale? Con lo cual tuve que pasar a una 6ª posición para la próxima mujer. Esto era una foto importantísima en la medida en que realmente yo daba poder y autoridad a otras mujeres para que ejercieran realmente la defensa de sus concejalías correspondientes. Estas mujeres ahora están promocionando, evidentemente, en sus carreras profesionales, etcétera, fuera del ámbito político, pero sin duda alguna apostábamos por un liderazgo mucho más transformador que no el típico androcéntrico, permitirme la palabra, y sobre todo esta otorgación de autoridad y deshacer sobre todo el tema también de intentemos no crear segregacionismo dentro de nuestras propias empresas públicas y privadas. Es decir, en muchísimos casos, incluso a nivel político, al final las mujeres concejalas son las que acaban llevando las políticas blandas. Educación, cultura, si me apuras, etcétera. Pero las políticas duras, urbanismo, hacienda pública, etcétera, normalmente que se quedan en manos de hombres. Faltan muchas cosas, faltan muchas palancas, pero con esto no quiero decir que la administración pública no haya recorrido un largo camino. Yo creo que la administración pública ha recorrido un largo camino. Con la exposición de Ana se ha puesto de manifiesto. Vosotros, los que ya tenemos una edad, os acordaréis perfectamente de los primeros programas iniciales, el NOW, por ejemplo, el New Opportunity for Women, que ya es del año 90. El Ayuntamiento de Barcelona tenía el programa Diana dedicado a emprendedoras y a partir de allá la administración local ha hecho realmente una carrera velocísima en materias de políticas de igualdad. Pero nos falta muchísimo. Es decir, yo desde este punto de vista no he podido acabar de escuchar las intervenciones de la mesa anterior, pero no soy para nada optimista. Es decir, la paridad se consigue, según el Observatorio de la Cámara de Comercio de aquí de Barcelona, en 40 años aproximadamente. Yo no estoy dispuesta a esperar 40 años y espero que todas estas personas que están aquí tampoco vayan a esperar 40 años porque es cosa de todos, de toda la sociedad, sin duda alguna. Muchas gracias. Yo creo que no se trata solo de esperar, de lo que se trata, visto lo visto, y se ha hablado de situaciones que hay en el resto del mundo, de lo que se trata es de no retroceder, porque en este momento estamos en peligro. Yo no sé qué pasa con los líderes populistas que hay por ahí, que la primera monomanía que tienen es recortar los derechos a las mujeres. Esto psicológicamente tiene que tener algún tipo de diagnóstico o algo, pero siempre es lo primero que hacen. Bueno, yo agradecer a Mireia que desde el sector privado, pero ya has visto que todo está mezclado al final. Marta, alcaldesa, la exalcaldesa también, perdona, Esther, porque aquí hay demasiada densidad de alcaldes y alcaldesas, pero Carles, Ana María, cada uno desde su opción, pero yo creo que entre todos lo que estamos construyendo es un proyecto común, y ese proyecto común de cada uno desde su responsabilidad es de una sociedad más justa, más igualitaria y sobre todo, insisto, hay que avanzar y no retroceder. Muchísimas gracias. Pues bien, gran sesión la que hemos podido escuchar. Yo me he dibujado como un timeline en el tiempo. Hemos hablado de los años 80, así que se incorporaron las mujeres en los ferrocarriles. Nos hemos ido al año 87, el primer intento de incorporar una mujer en el Ejército del Aire.
eso fue efectivo 2 años después, en el 89. En el 1991 teníamos concejalías de la mujer, pero no de la igualdad, y en el 2024 ley de la igualdad. Así que nos hemos podido dibujar un avance en este rol de las administraciones para conseguir esta igualdad, estas políticas para la igualdad. Esto como resumen de la segunda sesión. Vamos a dar paso ya a la siguiente. Va a ser el Bilegal, el talento jurídico no entiende de género. Os esperamos, no os vayáis. Gracias a todos. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.